¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios en su día santo? Amén. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente para predicar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, a ti sea dada toda gloria y toda honra por siempre, Señor. En este momento pedimos, Señor, que nos bendiga, que tú puedas, Señor, darnos sabiduría para predicar tu palabra, que tú prepares nuestros corazones para recibirla y que hagas sobre nosotros, Señor. Que tu nombre sea exaltado y tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy, el tema de hoy lo he titulado Pongámonos a cuenta. Voy a comenzar con una pequeña historia que me sucedió a mí hace mucho tiempo. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años de edad, hace mucho. Pasaron muchos veranos ya. Sí. Yo tenía 2 buenos amigos de pequeño. Bueno, yo soy dominicano, como todos saben, y si alguno no sabía, soy dominicano. Nací en un pueblo llamado María Trinidad Sánchez, que le apodan Nagua. Está en el norte del país. Entonces es un pueblo, pero yo nací en un campo de ese pueblo, llamado, no sé por qué, nunca investigué, le llaman Las Gordas. Las Gordas, no sé por qué se llama así, es el campo donde yo nací. Entonces, en ese campo, detrás de casa, después del patio y una finca, hay un río. Entonces a mí me encanta el río porque yo nací al lado de un río, de ese río, y me encantaba bañarme en ese río. Yo tenía 9 años aproximadamente y con mis 2 amigos íbamos seguidos junto al río. Pero íbamos a un lugar que solamente era para hombres, para varones. Las mujeres no iban a ese lugar, solamente eran varones. Sí, no por nada malo, sino porque ahí muchos se bañaban, los niños sin ropa, y había más privacidad para los hombres en ese lado. Entonces íbamos a ese lugar. Entonces, ¿qué sucedió? Que teníamos que atravesar una finca, unos 15 minutos caminando más o menos, para llegar al río. Un día vamos caminando y vamos llegando al río, y llegando al río encontramos una mata de guineo que está tumbada en el piso. ¿Saben lo que es una mata de guineo, verdad que sí? Guineo, ¿ok? Entonces, los guineos estaban verdes. Un racimo completo, pero estaba verde, todo completo ahí. Al lado había una pila de cáscara de coco, pero seca. Y dijo uno de mis amigos, vamos a taparlo ahí para que se maduren. Y yo, bueno... No estaba de acuerdo, pero nos convencieron ahí y lo escondimos debajo de las cáscaras. Ahí lo tapamos y nos fuimos para el río. Nos vayamos y nos fuimos para la casa, y luego volvimos unos días después. No me acuerdo si fueron 3 o 4 días después o una semana. El punto fue que llegamos, nos bañamos en el río y nos divertimos. Y cuando terminamos de bañarnos, de hacer lo que hacíamos en el río, salimos, y cuando vamos para la casa, uno de mis compañeros, de mis amigos, se acordó de los guineos y dice, vamos a ver los guineos. Así que los 3 vamos a ver los guineos. Cuando tapamos, ustedes han visto los guineos como están amarillitos, que tienen muchas pintitas negras. Dijimos, aquí es. Nos agachamos ahí los 3 a comer guineo maduro. Esos guineos, la finca era de uno de los dueños de más ricos del pueblo, y esa finca era de coco y guineo, grande, bien grande. Nos sentamos ahí de rodillas y come guineo, come guineo, come guineo. Estábamos tan concentrados con los guineos que no miramos para los lados. De repente llegó un hombre y se paró detrás de uno de mis amigos. Digamos que estos son los guineos. De este lado está un amigo mío y de este lado está mi otro amigo mío y yo. Y detrás está el río. De este lado llegó un señor, se paró detrás de mi amigo que estaba solo y dijo... Así lo quería encontrar. Mi amigo, que estaba así del lado de él, cuando se paró y lo vio, se levantó y por el camino corrió y se fue rápido. Nosotros estábamos entre el señor que llegó y el río. Nos levantamos huyendo y nos lanzamos corriendo, bajando por el río. Nos derricamos por la barranca del río y nos tiramos al agua. Corriendo, y bajamos todo el río abajo, mi amigo y yo, el otro se fue, todo el río abajo corriendo asustado, pensando que nos estaba persiguiendo el hombre que nos encontró. Y vamos corriendo, nadando por el lago, bajando, y bajamos lejos. Salimos por otro lugar y dice mi amigo, vamos para la casa de mi abuelo, que quedaba cerca donde salimos por allá. Vamos a la casa de su abuelo, pero no entramos a la casa, porque andábamos asustados. En la casa, en el patio, había una mata y nos subimos a la mata. Yo tenía como 9 años y mi amigo también. Nos subimos a la mata y ya duramos horas y horas.
muchas horas, no sé cuánto, asustaban escondidos. Pero no podíamos vivir ahí. Así que yo le digo, mira, yo tengo hambre, yo estoy cansado, me voy a mi casa. Dice, está bien, y él se quedó ahí en la casa de su abuelo. Yo me fui a mi casa. Cuando llego a la casa, voy preocupado porque el señor que apareció es el encargado de la finca y vive cerca del río que está detrás de mi casa. Básicamente, para el señor salir al pueblo, tiene que pasar por el patio de mi casa. Entonces, cuando llego a la casa, entro a la casa, no pasa nada, como algo, pero me da deseo de ir al baño. Recuerden que en el campo, en ese tiempo, no había baños como aquí, ni siquiera agua en la casa había un letrina en el patio, un sanitario. Así que yo fui, cuando entro, que hago mi necesidad, cuando voy a salir, veo que viene el señor, es el hombre, caminando, y me encierro otra vez en el sanitario, en la letrina, hasta que se vaya. Duré un buen rato ahí, y luego salí, no lo vi, y me fui. Voy asustado y entro a la casa y lo primero que me encuentro es a mi papá, no a mi papá. Yo voy asustado, dije, ya, yo sé lo que me espera. Hice algo malo, me comí unos guineos ajenos y viene mi papá y me dice, mira, me contaron que tú estabas haciendo algo malo. Y yo sí, le expliqué, pasó esto y esto y esto. Y me dice, bueno, tú sabes que eso está malo, que no se puede hacer. No lo vuelvo a hacer. Y yo me quedé sorprendido, porque mi papá era un hombre bien comprensivo y amoroso. Entonces, mi mamá era la mano dura, pero mi papá no. Entonces, él fue comprensivo conmigo y solamente me dijo que estaba mal hecho y que no lo volviera a hacer. Y que nosotros tenemos suficiente guineo para yo estar haciendo eso. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pasó eso. Yo, gracias a Dios, me libré de esa. Me tocaba que me dieran una pela, un fuetazo, nosotros decimos un chancletazo. Pero gracias a Dios no me la dieron. Y aprendí mi lección y nunca más lo volví a hacer. Pero entonces le hago esta historia, ¿por qué? Porque en la Biblia hay varias historias de cosas similares, parecidas. No así porque era cosa de niños, pero similares, parecidas. Vamos a comenzar con una historia para que vean que pasó algo poquito parecido, que es la historia de Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 3. Génesis capítulo 3. Adán, Dios, después de haber creado todo, le entregó todo a Adán. Todos sabemos eso. Pero le dijo que del huerto, todos los árboles que estaban en los frutos podían comer, pero que había un fruto del cual ellos no podían comer, que era el fruto que estaba en el centro, y de ese fruto si comían iban a morir. Sucedió que todos sabemos que lamentablemente Eva no hizo caso, se acercó, y la serpiente que estaba ahí, la Biblia dice que esa serpiente era Satanás y le engañó. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Génesis 3, del 3 en adelante. ¿Tienen sus Biblias? Me gusta leer la Biblia, así que todos hablan sus Biblias para que leamos. Para que vean que no es un invento mío, sino que es la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis 3 entonces. Yo lo tengo aquí. ¿Lo tienen? Desde el versículo 3 en adelante. Dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Paremos un momento ahí. Ustedes sabían que ese fruto debió ser bueno y delicioso, porque si Eva se comió ese fruto, si hubiese estado amargo o agrio o malo, me imagino que no le lleva a su esposo. Pero al parecer que estaba tan bueno que le llevó a su esposo, y lamentablemente Adán también comió. Dice un refrán por ahí que el fruto prohibido es delicioso, más o menos así, parafraseado. Y parece que es así, porque los guineos que nosotros comimos estaban deliciosos, y parece que a Eva también le gustó ese fruto que ella comió.
Seguimos leyendo el versículo 7. Dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron que la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Huyeron y se escondieron. Normalmente el pecado hace eso. Cuando uno peca, yo lo viví. Cuando yo pequé y me encontraron, huí y me escondí. Así que Adán y Eva hicieron lo mismo. Pecaron y sabieron que pecaron, pues huyeron y se escondieron. Seguimos leyendo el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Por qué? Porque hizo lo malo. Cuando uno hace lo malo, el miedo se apodera y uno tiene que esconderse. Dice: porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieseis? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Entonces, otra cosa que hace el pecado. El pecado, cuando una persona peca, lo primero que hace es buscar un culpable. Lo primero es buscar un culpable. No fui yo, fue fulanito. Entonces, lamentablemente, Adán acusó ¿a quién? No fue a Eva. La mujer que tú me diste. Sí, Adán acusó a Dios, porque la mujer que le dio fue que lo engañó. Pero entonces Eva, ¿qué hizo? ¿A quién acusó? A la serpiente. Sí, pero fue a Dios que acusó. La serpiente que tú creaste me engañó. Entonces, lamentablemente, ellos acusaron a Dios de su pecado. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo, que a veces cometemos una falta y no, que somos débiles, que Dios no hizo así. No. Entonces vemos aquí que lo que el pecado hace, que uno se huya y se esconda. Y luego busque un culpable. Sí. Cuando lo preferible, lo recomendable, lo que Dios quiere es que nosotros consideremos y veamos que cometimos un error, nos arrepintamos y busquemos perdón de Dios. Pero no lo hacemos así, siempre huimos. Entonces, lamentablemente, Adán y Eva cometieron el pecado. Así como nosotros como comimos los guineos y huimos y escondimos. Y gracias a Dios yo recibí misericordia. Pero Adán y Eva tuvieron que recibir el castigo. Sí, aunque no fue inmediata, pero hay dos tipos de consecuencias que les voy a explicar un poquito más adelante. Quiero primero relatarle un poquito otra historia para que vean un parentesco. Hay otra historia en la Biblia, no la voy a leer porque es un poquito larga, pero la voy a parafrasear breve. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el papá de Jacob? ¿Quién sabe? ¿Quién? Isaac, que era el hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos y eran mellizos. Esaú nació primero, es decir, era el primogénito, luego nació Jacob. En aquellos tiempos, el primogénito que nacía primero, el varón que nacía primero, iba a ser el sucesor del papá, iba a ser el patriarca, iba a ser el líder de la familia. Entonces Esaú estaba para ser el sucesor, básicamente era el príncipe. ¿Qué sucedió? Que entonces Esaú era cazador y Jacob se quedaba en la casa, básicamente el niño demandado, es decir, hacía las cosas de la casa, del hogar, trabajaba en la casa con la mamá. El papá le caía bien su hijo mayor porque era un hombre fuerte y de guerra, básicamente. La mamá le gustaba a su hijo menor porque trabajaba en la casa y le ayudaba y siempre estaba con ella. ¿Qué sucedió? Que un día está Esaú cazando y llega cansado y está Jacob cocinando una lenteja, la famosa lenteja. Cocinando a Jacob la lenteja. Esaú viene con hambre y le pide a él que le diera un poco de lenteja. Pero Jacob, que el nombre de él se traduce como engañador, era muy astuto, muy tigre, como dicen en Dominicana. Y le hizo una propuesta, dijo: si me das tu primogenitura,
Es decir, si me da el cargo de príncipe, yo te doy mi lenteja y tú te la comes. Esaú, que eso no le interesaba mucho en ese momento, porque lo que estaba siempre andaba siempre cazando y de guerra, le dijo que está bien. Así que se comió su lenteja y se fue contento. Pero entonces pasó un tiempito y la mamá escuchó que Isaac le está diciendo a Esaú que ya está un poquito viejo, que está casi muriendo y que él tiene que bendecirlo para que se quede como sucesor. Y le manda a cazar algo de lo que él caza para que le prepare un guiso y él comérselo. Así que Esaú sale huyendo a cazar su guiso contento para que venía a recibir su bendición. Pero la mamá escuchó y llamó de una vez a Jacob. La mamá, me imagino yo que la mamá dijo, bueno, si este viene y se queda de líder de la familia, nos jodimos. Porque esto no le interesa a la familia, esto no le importa a la familia, esto es lo que es un mujeriego. No. Entonces mi hijo, que es un hombre de familia, que está aquí en la casa, me imagino que va a ser un buen patriarca. Así que ella tomó la decisión de ayudar a su hijo. Llamó a Jacob y le dijo, mira, tu papá casi está muriendo, ya está ciego. Ve donde él para que te bendiga. Yo te voy a preparar un guisito aquí con un corderito para que tú se lo lleves y él te va a bendecir. Y tú vas a decir que tú eres Esaú. Pero dijo Jacob, pero como yo voy a hacer decir que soy Esaú, porque Esaú es velludo y yo soy lampiño. Es decir, Esaú tiene mucho vello en todo el cuerpo y Jacob no tenía pelo, era pelado. Entonces dijo la mamá inteligente, le dijo, no, pero ponte ahí pelo de cabra, qué sé yo, fórrate ahí y tú vas donde él. Y así lo hizo y le llevó el guiso. El papá le preguntó, pues estaba ciego, pero escuchó su voz y le preguntó, ¿quién eres tú? Y dijo, no, soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Así que hablando ahí lo engañó, comió y al final lo bendijo como si fuera el primogénito. Salió de ahí Jacob y luego llegó Esaú con su guiso y le dijo, papi, aquí está, mira, para que comas. ¿Qué sucedió? Que él dijo, pero ya, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Porque alguien vino y yo lo bendije. Entonces se dieron cuenta que Jacob lo había engañado a los dos y recibió la bendición. Así que él también lo bendijo, pero no fue igual. Le dijo que su hermano iba a dominar sobre él. Iba a ser el patriarca. Así que salió de ahí Esaú bien guapo, bien incómodo porque lo habían engañado. Imagínense. Entonces, de ser básicamente el rey que iba a ser el príncipe del rey del pueblo, y iba a ser un sirviente más. Entonces lo engañó Jacob. ¿Qué sucedió? Que Esaú salió bien guapo y dijo en su mente, cuando muera mi papá, lo voy a matar. A Jacob. Jacob escuchó eso y ¿qué tuvo que hacer? Cuando uno peca, ¿qué uno hace? Huye y se esconde. Jacob se fue para su tío Labán, que estaba lejos, huyendo de su hermano para que no lo mate. Entonces el pecado hace eso. Uno le da temor, huye y se esconde. Entonces lamentablemente Jacob tuvo que huir, pero lamentablemente no le fue bien. Le voy a decir dos cosas que hace el pecado. El pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Ese es el pago de la muerte. Pero antes que eso suceda, no la muerte normal, sino la muerte eterna. Antes que eso suceda, cuando uno peca, siempre hay consecuencias en el momento. Es decir, consecuencias a corto plazo, temporales, digamos, porque las otras son eternas, la muerte, temporales. Entonces, ¿qué pasó? Que Jacob tuvo que pasar más de 20 años sufriendo donde su tío, porque tuvo que trabajar todos esos años y ni siquiera le pagaban, y pasando hambre, trasnocho, y el tío lo engañó muchas veces y sufrió mucho, hasta que tuvo también que huir de su tío porque le fue muy mal. Entonces el pecado hace eso. Cuando uno peca, normalmente miedo, huye y se esconde. Pero Dios no quiere eso. Entonces, gracias a Dios, luego Adán y Eva, aunque también a ellos le pasó lo mismo, porque Adán y Eva inmediatamente pecaron, cuando Dios le habló, los sacó del huerto. Ya fueron destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Ya no podían ver a Dios cara a cara otra vez. Entonces el pecado hace eso. Tiene consecuencias temporales que son casi inmediatas y luego también consecuencias eternas. Gracias a Dios, Dios hizo con Adán y Eva lo que hace con nosotros, que Él lo sacó del huerto, pero no lo dejó sin esperanza. Luego más adelante le voy a explicarlo. ¿Okay? Bueno, lo voy a explicar ahora. Le dio un corderito y le mostró con ese corderito el plan de salvación, el cual le daba yo esperanza que por medio de ese corderito ellos iban a ser salvos. Claro, sabemos que ese corderito no tiene ningún poder, sino que ese corderito representa a Cristo Jesús, quien iba a venir a este mundo y iba a ser sacrificado como el cordero, ¿ok? Y por medio de él recibiríamos el perdón de nuestros pecados, ¿ok? Entonces,
vemos aquí tres historias. La mía, la de Adán y Eva y la de Jacob y Esaú. El pecado es lo que hace. El pecado primero nos separa de Dios, nos llena de temor, nos hace huir, nos hace escondernos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos criaturas que vivamos felices y gozosas, que tengamos comunión uno con otro y que seamos felices. Pero el pecado, lamentablemente, eso es lo que hace. Nos separa de Dios y nos trae mucho daño, mucho daño. Y aunque el pecado tiene solución a largo plazo, es decir, Jesús vino y murió para salvarnos de la muerte eterna. Pero lamentablemente, casi siempre, para no decir siempre, las consecuencias temporales tenemos que recibirlas. Cuando pecamos, casi siempre, ya sea inmediatamente o un poquito más tarde, las consecuencias vienen. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David, el rey David? Breve, el rey David, una mujer le gustó, la tomó, salió embarazada, estaba casada, mandó y mató al esposo para quedarse con la mujer, se quedó con la mujer, pero el niño murió, lamentablemente. La consecuencia del pecado inmediato. Claro, David, gracias a Dios, se arrepintió. Y veremos luego qué sucedió con David. Pero básicamente lo que quiero mostrar es que cuando uno peca, siempre hay consecuencias temporales. Aunque sabemos que tenemos a Dios y tenemos a Cristo y podemos venir a pedir perdón y somos perdonados y somos limpiados, pero la consecuencia viene. Adán y Eva fueron perdonados, pero sufrieron la consecuencia. Jacob fue perdonado, pero sufrió la consecuencia. David fue perdonado, pero sufrió la consecuencia. Entonces, mi recomendación es que seamos un poquito más prudentes, estemos un poquito más abiertos nuestros ojos espirituales para, con la ayuda de Dios, evitar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae sufrimiento. Trae sufrimiento. Y todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nacemos con tendencia al mal. Y no es agradable o bonito lo malo. ¿Ok? Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Miren lo que dice, vamos a leer, tomen sus Biblias. Vamos a leer ahora a Lucas. Vamos a Lucas 8. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Déjame buscarlo. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. 8:15. Aquí lo tengo. ¿Tienen todos? Ok. Dice así: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dice aquí la palabra de Dios que todo lo que nosotros hacemos, nada hay oculto que no se sepa. Todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, se sabrá. Y aparte de eso, también en los cielos está nuestro récord. Todo lo que nosotros hacemos está escrito en un libro en los cielos. Entonces, las cosas malas que nosotros hacemos, dice aquí la palabra de Dios, que aunque uno piense, como David, que por un tiempo ocultó su pecado de haber fornicado, haber matado a un hombre inocente y haberse quedado con su mujer, él lo ocultó. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dios mandó un profeta y el profeta le hizo una historia, y al final de la historia el profeta dijo: ese hombre malo eres tú. Pero lo bueno es que, a pesar de que yo le he contado todo esto a ustedes, Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Primero lo buscó. A David, Dios le mandó el profeta, es decir, Dios lo buscó. Jacob, a final de cuentas, Dios lo buscó también. ¿Se acuerdan cuando Jacob peleó con el ángel y que luchaban y el ángel le dijo: suéltame porque ya va a amanecer? ¿Y qué le dijo Jacob? Hasta que tú no me bendigas, no te suelto. Entonces ahí Jesús le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, y lo bendijo. El punto es que todos nosotros, y por ejemplo a mí también me pasó cuando el cuento que le comenté, yo no fui a mi papá. Mi papá me jaló y me dijo: mira, ven acá. Entonces Dios hace eso con nosotros. Cuando uno, lamentablemente, por las circunstancias que sea, uno flaquea, resbala y se cae, el primero que viene a rescate, ¿quién es? Es Cristo, es Dios, el primero. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos escondemos, huimos, nos da miedo, pero Dios
amoroso y misericordioso, viene al rescate. De una vez, viene. No espera que nosotros, porque si Él espera que nosotros vayamos a Él, ¿cuándo? No, si Dios nos manda al profeta Natán a donde David hubiera vuelto en pecado, porque David no iba a reconocer su pecado, él estaba calladito, porque él era el rey y él puede hacer lo que quiera, pero Dios mandó a Natán y le reveló su pecado y él se arrepintió. Reconoció y se arrepintió. Adán y Eva igual, si Dios no va, mueren en pecado. Entonces lo que quiero decir con esto es que Dios no quiere que pequemos. Amén. Dios quiere que nosotros seamos santos, que obedezcamos su palabra, sus mandamientos y vivamos una vida justa, agradable a Él, para nuestro bien, no por Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros, sino por nuestro bien, es lo que Dios quiere. Pero que si por alguna razón flaqueamos, sepamos que Dios está ahí para nosotros. Amén. Él está ahí. Él no nos va a dejar tirado en el piso, en el lodo. No. Hay muchos salmos. David ha hablado de salmos que Dios fue y lo sacó del lodo cenagoso y no lo dejó ahí. Entonces, cuando usted, por alguna razón, yo espero que no, peque, sepa que Dios está ahí. No huya, no se esconda. No haga eso. No podemos hacer eso. Tenemos que inmediatamente acudir a Dios. No piense como pensó David, como pensó Eva y Adán y Eva. Como pensé yo, que nadie iba a saber. No, dice la Biblia que todo en la tierra se sabe. Ahora o después, ¿ok? Y mejor que se sepa porque usted mismo fue y se arrepintió y pidió perdón. Y quizá como a mí no tenga misericordia, pero si no lo hacemos, entonces hay problemas. Porque además de recibir las consecuencias temporales, también viene la consecuencia eterna, que si uno no se arrepiente de su pecado, por más tiempo que esté en la iglesia, por más que uno viva predicando y haciendo buenas obras, si usted su pecado lo oculta, dice la Biblia que el que oculta su pecado no prospera. Si usted lo oculta, si yo lo oculto, hay muerte. Entonces, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Vamos a leer ahora, miren, leamos a Isaías 1:18. Vamos a la Biblia para que vean. Isaías 1:18. Aquí lo tengo ya. Búsquelo. Para que ustedes vean lo que Dios quiere, que fue nuestra lectura bíblica. Dice así, Isaías 1:18. Dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces Dios quiere que si usted y yo hemos pecado, que no nos escondamos, que no nos huyamos, sino que vayamos a Él y nos pongamos a cuenta. No que vayamos, porque Él ya está ahí, esperando por nosotros. Mira, ven, dime, ¿qué pasó? Que seamos sinceros, honestos con Dios y le confesemos nuestros pecados y nos pongamos a cuenta con Dios. Y Él dice que si son rojos, Él lo va a poner blanquito, no importa. Y hay otro versículo que dice que Él lo va a tirar al fondo del mar, que Dios ni se acuerda. Dios no es como nosotros, que yo perdono a Raquelina, pero mañana si hace otra cosa mala me acuerdo de lo malo lo que hizo. Pero Dios no es así. Si Dios perdonó, ya Dios no sabe eso, es borrón y cuenta nueva. Cuando uno viene a Cristo y se arrepiente y se bautiza, ¿qué hace Dios? Borra todos los pecados. Imagínense, yo me bauticé con 30 años. Toda mi vida, todos mis pecados de mis 30 años de vida, apartado de Dios, Dios lo borró todo. Y me dio una nueva vida. Y comencé de nuevo otra vez. ¿Eso no es precioso? ¿Eso no es misericordia? 30 años, borrado todos mis pecados y comenzamos otra vez de nuevo. Entonces, miren lo lindo. Que si entonces, ahora después de yo bautizarme, después de estar limpio, si yo peco otra vez, claro, no que yo voy a estar practicando el pecado. Si por alguna razón fallé y pequé otra vez, mira qué sucede. Vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Primera de Juan, que está al final, casi ahí antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces dice Dios aquí que Él no quiere que pequemos, pero
que si nosotros como somos débiles y somos pecadores y a veces, aunque estamos en Cristo, a veces nos despegamos de Cristo. Dice la Biblia que el que está en Cristo no peca, pero muchas veces soltamos a Cristo y pecamos. Dice que si nos pasa eso y por alguna razón pecamos, que tenemos abogado en el cielo, a Jesucristo el justo. Amén. Ustedes saben que Jesús, como le decía ahorita, le mostró a Adán y a Eva el plan de salvación. Él le dijo, mire, maten este corderito, sacrifíquenlo, y ese corderito va a representar a Jesucristo que va a venir y va a morir, va a vivir una vida perfecta, va a morir en una cruz, va a durar 3 días en la tumba, va a resucitar y se va a ir al cielo a interceder por ti y por mí. Y cuando usted y yo pequemos, podemos ir confiadamente al trono de la gracia a recibir misericordia. Y cuando usted confiese su pecado, porque todos pecamos, cuando yo confieso en mi pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es. ¿No es Dios maravilloso? Dios tiene todo preparado, todo listo para nosotros. Él sabe nuestra debilidad, no sabe nuestras faltas, pero Él está ahí para nosotros. Sepa que cuando usted pecó, Dios está ahí para que usted confiese y Él perdonarlo. No haga como hacen muchos que cometen una falta y se van de la iglesia y no vuelven. No, al contrario. Si yo fallé, con más razón debo yo venir a la iglesia a buscar de Dios, a pedir perdón para que Dios tenga misericordia de mí. Amén. Porque si me aparto y me escondo, ustedes sabían que el huir y esconderse no va a evitar la consecuencia del pecado. El que lo oculta, el que lo cubre, no prosperará. Y si yo pequé y me callé y me escondí, las consecuencias temporales van a venir y también van a venir lamentablemente las eternas. Las temporales casi no podemos evitar, las que son terrenales. Cuando uno peca casi siempre vienen. Pero la que sí se puede evitar es la eterna. Y para eso fue que Cristo murió. No fue para otra cosa. No fue para que usted sea aquí feliz, ni tenga prosperidad, ni no se enferme. No es para eso. Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. No para otra cosa, para darnos salvación. Claro, Él quiere que seamos felices y vivamos una vida próspera y alegre. Pero el pecado hace eso un poco difícil. Y no solamente el pecado, sino nosotros mismos, que somos malos. Pero Dios quiere que seamos prósperos. Pero en el proceso, si no lo somos aquí en la tierra, quiere darnos salvación y vida eterna. Amén. Entonces Dios ha preparado un plan de salvación para nosotros, que Él sabe que somos débiles, somos pecadores, pero Él quiere que seamos fuertes. ¿Ok? Y que si nos agarramos y nos aferramos de Cristo, no vamos a caer nunca, ni vamos a resbalar jamás. Pero si por alguna razón cae y resbala, sepa que está Cristo en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Verdad que así? Hay esperanza, no hay por qué estar triste. Hay que estar alegre y gozoso. Que aunque fallemos, el pecado nos pone triste, pero que eso dure poco. ¿Ok? Que no dure toda la vida. Recuerda que somos hijos de Dios y que Él nos apartó para salvación, no para perdición. Y dice que la Biblia que para los que están en Cristo no hay condenación. No lo hay. Los que están en Cristo, no para el cristiano que es cristiano, tiene que estar en Cristo. ¿Okay? Porque hay muchos que son cristianos pero no están en Cristo, sino de título, sino que están en Cristo, confiado en Cristo y obedeciendo su palabra. ¿Okay? Dios es maravilloso. Entonces Dios preparó un plan de salvación para nosotros. Así como le mostró a Adán y a Eva su plan, así como Él fue con el profeta donde David y le mostró su pecado, Él quiere que hagamos como David. La diferencia de Adán y Eva, ellos se escondieron. Jacob salió huyendo, pero David se arrepintió. Eso es lo que Dios quiere. Que aunque no importa el pecado que hayamos cometido, cuando nos demos cuenta, es decir, cuando Dios venga a nosotros, porque nosotros no nos damos cuenta por nosotros solos. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado es porque Dios vino a nosotros. Es decir, cuando yo me di cuenta que yo hice algo malo, es porque ya Dios está ahí, porque Dios mandó su Espíritu Santo para que me muestre a mí mi pecado. ¿Ok? Entonces, por medio del Espíritu Santo, Él me muestra mi pecado y me ayuda y me toca para que yo me arrepienta. Entonces eso fue lo que pasó con David. Por eso David, Dios la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios. No es porque Dios había dado mejor que nosotros.
pecador y pecó hasta más que nosotros y peores. Sino es porque él, cuando hacía algo malo y se daba cuenta que lo hizo, se arrepentía. No salía huyendo, enfrentaba y se hacía responsable. Normalmente nosotros los seres humanos no somos responsables. Cuando hacemos algo, no somos responsables. O no, fulanito fue, no fui yo. No. David se hizo responsable de su pecado y no fui yo que pequé. Yo pequé contra Dios. Se tiró al piso, Señor, perdóname, que pequé, hice mal, perdóname. Dios lo perdonó, porque Dios es misericordioso y bondadoso. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Entonces, no hay que hablar mucho, sino que quiero que le quede esto en la mente, es que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que Dios es el primero que viene a buscarnos para perdonarnos. Así que cuando usted peque, que yo espero que no peque, cuando yo peque, pero yo espero no pecar en Dios, que con la ayuda del Espíritu Santo mantenga firme, pero si por alguna razón le pasa algo y comete una falta, no huya, sepa que ya Dios está ahí ya esperando por ti. Vamos, dime, pídeme perdón, porque recuerden que el único perdón que no se pide, el único perdón que no se perdona, es el que no se pide. Si yo peco y no pido perdón, no hay forma que Dios, por más que Dios quiera perdonarme, no puede. Porque Dios no puede tomar mi voluntad y hacer lo que Él quiere con mi voluntad. Él me da libre albedrío para que yo decida. Yo decido si quiero o no quiero. Entonces, si yo pequé, lo que debo hacer es entregarme a Dios y ir a Él y decirle: mira, Señor, pequé, perdóname. Y Dios es fiel y nos perdonará. Amén. Porque para eso vino Jesús y murió. Amén. No era más fácil que Jesús diga en el cielo: oh, están perdonados ya. No, porque el pecado demanda que se pague por el pecado. Y Jesús vino, se hizo hombre y murió en la cruz y pagó por todo nuestro pecado. Él pagó por todo, pero si usted no pide perdón, no recibe perdón. Tiene que darle la oportunidad a Dios, tiene que darle la potestad a Dios para que Dios haga con su vida, con la vida suya, lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Ven a Cristo, abre tu corazón y entrégate a Él. No te escondas, no huyas. Vamos a Cristo. Cristo está con los brazos abiertos, esperándonos como al hijo pródigo. Cuando reconozcamos nuestro pecado, vamos a Cristo y Él nos perdona. Ese es el mensaje de hoy, que no hay por qué temer. Todos estamos aquí, todos estamos en Cristo. Él nos está esperando. Si fallamos, vamos a Él. Si usted se entregó a Cristo ya, sepa que usted tiene una vida nueva y que cuando falle, Jesús está ahí para usted. Si aún no se ha entregado a Jesús, si a usted está viviendo todavía su vida a su manera, haciendo lo que usted le apetezca, sepa que Dios está esperando para que usted venga a Él y se entregue a Él. Amén. Para Dios limpiarle su vida y dejarlo limpio sin pecado. Amén. Y que luego en adelante le va a su Espíritu Santo para que si falla, entonces el Espíritu Santo le ayude a acudir a Cristo y Cristo lo perdona. Amén. Así que Dios es maravilloso, Dios es bondadoso, Dios está presente en nuestra vida en cada momento y está atento a todas nuestras oraciones. Así que cuando usted falle, que yo espero en Dios que no fallemos más, sino que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús, sepamos que tenemos a Cristo en el cielo para nosotros, intercediendo para nuestros pecados. Que Dios le bendiga y que tengan un feliz sábado. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a una pregunta aquí. Sí, digamos. Yo sé que no estamos en cosa de preguntas, pero quiero preguntar. Pregunta. ¿Qué es la diferencia cristiano y seguir a Cristo? Esa palabra yo como te digo que cristiano. Sí, lo que pasa es que en el mundo se ha vuelto famoso el llamarse cristiano. Yo puedo venir a la iglesia y llamarme cristiano, hasta bautizarme y llamarme cristiano, pero es la vida mía lo que dice si yo soy cristiano o no. Porque yo no puedo venir a la iglesia, entregarme a Cristo, bautizarme y seguir viviendo como vivía antes. Entonces, si yo sigo así, no me he entregado completamente a Cristo, es decir, no he sido transformado, no he sido cambiado. Sigo siendo el mismo de antes, no tengo una vida nueva. Entonces, no es lo mismo seguir a Cristo que ser cristiano. ¿Okay? Entonces, debemos venir a Cristo y seguirlo. Jesús le dijo a sus discípulos: ven y sígueme. Seguirlo. No solamente decir, cualquiera puede ser cristiano. Yo conozco a gente familiar mío que dice que son cristianos, pero viven haciendo lo que ellos quieren. Entonces, no solamente creer en Cristo, sino obedecer a Cristo. No es creer en Él, sino creerle a Él. Es lo diferente, creer que creerle. Nosotros tenemos que creer y creerle a Él. ¿Ok? Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, pero no le cree, es decir, no lo obedece.
Nosotros tenemos que obedecerle, la diferencia. Así que todos los que estamos aquí podemos Dios que seamos cristianos, que vivimos la fe en Cristo y vivimos de acuerdo a como Dios quiere. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Vamos de pie, vamos a orar. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra por tu bondad, Señor. Gracias porque aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque aunque muchas veces fallamos, Señor, tú siempre vienes al rescate. Amén. Te pedimos que nos fortalezca, que nos dé tu Espíritu Santo para vivir una vida agradable a ti, Señor. Que podamos siempre andar en tus caminos, Señor. Y si hay alguno que aún no lo ha hecho, que pueda entregarse a Cristo para que Cristo le dé salvación y vida eterna, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano aquí presente, los que están en las redes. Que nos ayude, Señor, con tu Espíritu Santo a vivir, mi Dios, una vida agradable a ti, Señor. Que podamos siempre confiar en ti y reconocerte como Dios y Salvador. Amén. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que nos lleva a ti, y gracias por Cristo que nos permite nos abre la puerta para que tú nos recibas, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu inmensa bondad. Bendice los alimentos que nos sean de provecho. Muchas gracias porque siempre lo provee. Provee la que no tiene, Señor, y gracias por tanta bondad. Te pedimos estos favores y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.